Carlos Slim dio una rueda de prensa el 12 de enero de 2024, en donde el empresario intentó desmarcarse de la crítica de la prensa corporativa. Su objetivo se centró en limpiar su imagen y su narrativa sirvió mucho al escucha para hacerse una idea del carácter de este personaje. Muy fiel a su condición de clase, la mitología se convirtió en la invitada de honor de ese evento, y la dialéctica revolucionaria debe perforar las quimeras para encontrar algunas tesis de trabajo revolucionario, porque la clase dirigente intentará fetichizar la realidad y los cantos de los empresarios siempre son muy eficientes para este caso. El empresario mexicano utilizó una de las estrategias más populares dentro de los de su clase, es decir, la vida del millonario siempre comienza con un niño emprendedor. La alegoría al Fausto de Goethe suele ser un arma eficiente para tales propósitos. Sus empresas, hablamos de Carlos Slim, datan de su juventud y nada se le ha regalado en este mundo. Como buen representante del fetichismo de la mercancía, el éxito viene siempre de un espíritu ascético y aventurero. En ese sentido, la propaganda de Hollywood dice en una de sus películas sobre la vida de Steve Jobs, que el secreto de la fortuna es arriesgarse. Carlos Slim se desgastó en una charla de más de 3 horas para desmentir a sus críticos acérrimos. Lamentable situación, porque su ejercicio sirvió para conocer más a fondo al supuesto emprendedor. Su riqueza, como bien lo denota Carlos Slim, se puede rastrear en los albores de la crisis económica de la deuda, en donde, con la entrada de los neoliberales a programación y presupuesto, se detonó la primera oleada de beneficios del empresario. Los negocios se hicieron muy fructíferos, con lo que el oligarca mexicano denominó como la mexicanización de las empresas. El naciente neoliberalismo obligaba a muchos empresarios a que sus iniciativas tuvieran mejores resultados con la caída del sistema anterior. Aunque el libanés no quiera reconocerlo a la opinión pública, en todo caso, su fortuna tiene que ver mucho con la alianza del gobierno nuevo a partir de 1981. La narrativa neoliberal se viene abajo, al mismo tiempo que el orden económico se fusiona con el político en favor de la burguesía y los terratenientes. Telmex se ha convertido en el centro de debate en contra del empresario, debido a que su riqueza no se puede responder sin la adquisición de esa compañía. Aunque Slim quiera esconder su carácter parasitario, pero su marca sigue siendo el regalo de la empresa de las telecomunicaciones. Salinas de Gortari le dio una de las empresas más rentables de México y la riqueza de este empresario subió hasta las mismas nubes. El cinismo yace una vez más en este sujeto derivado de que éste sostiene invirtiendo toda la realidad que él fue el salvador de una empresa pública. Todo lo contrario, en realidad el Estado le dio mucha ventaja a Slim para incrementar su fortuna dentro del neoliberalismo. La historia es muy benevolente con el dominado y esta misma es muy severa con el dominador. Antes del Telmex, Slim no figuraba entre los grandes empresarios, después su fortuna se fue a los cielos. Por lo anterior, al escucha no le debe sorprender sus argumentos sobre algunos temas particulares, ya que su posición de clase lo obliga a alejarse de un proyecto popular y abrazar los intereses de las oligarquías a la cual él pertenece. El caso que llama mucho la atención es el tema de Porfirio Díaz, en donde el empresario le profesa una gran admiración al dictador del siglo XIX, y este presume esa diferencia con el presidente Obrador. Por un lado, Díaz se enquistó durante muchos años en el poder, y bajo su gobierno el dictador aniquiló cualquier derecho laboral. Por el otro lado, Díaz se presentó como el gran modernizador, y según muchos, este le acercó a este país la civilización. Slim solo demuestra su ubicación política, y esta está lejos de los ideales de izquierda. Abraza la explotación laboral y ama los privilegios dados a las oligarquías financieras y de las tierras. El otro tema por resaltar es la cuestión del poder judicial, en donde el empresario resalta, en primer lugar, que la división de poderes se ajuste al plano democrático burgués, y en segundo lugar, los jueces no están para garantizar la justicia, sino cuidar y defender la ley. Por supuesto que a Slim no le interesa la justicia social o plebeya, y él querrá defender una legislación que beneficia a unos cuantos, en especial a esos empresarios que ganan mucho a costa del esfuerzo de gran parte de la población. Para el millonario libanés no le interesa tanto si la ley es injusta o no,
sino que los jueces procuren defender la Carta Magna, aunque ésta esté en contra de la sociedad mexicana. Cuando la Carta Magna premia el parasitarismo económico, los empresarios se sienten muy cómodos con la ley, pero cuando un gobierno quiere equilibrar las fuerzas sociales, entonces los dueños del dinero y la tierra pegan el grito en el cielo. Su condición de clase lo obliga a cuestionar el orden vigente y su postura se acomoda a ciertos límites de cambio social. Carlos Slim se deja ver claramente cuando su crítica va hacia las funciones de seguridad nacional, en donde los militares no deberían extender sus actividades al plano social. Pero a este empresario no le preocupó el despliegue de Felipe Calderón, en donde ese gobierno criminalizó la pobreza y el saldo fue desfavorable en contra de la sociedad mexicana. Claro que el empresario defenderá en este proceso la militarización de Calderón y, al mismo tiempo, cuestionará la función social de los soldados, porque, por un lado, una defiende la propiedad privada de los medios de producción y por el otro, la izquierda comienza a dar pasos hacia un horizonte nuevo. Para Slim, la milicia debe procurar el cuidado de la propiedad privada de los medios de producción y, por ende, garantizar que los pobres no cobren conciencia y echen abajo este sistema podrido. La cuestión toma un tinte relevante cuando el empresario cuestiona abiertamente la posición sobre gravar los impuestos. Primero, él afirma en ese tema que los empresarios no deben fortalecer al Estado. Y segundo, él cuestiona el informe de la Oxfam y este es rebajado a una tomada de pelo. Al Fausto mexicano le incomoda mucho que la ciencia devele la lucha de clases, cuando ésta ya no se puede ocultar de nadie. Su propio carácter social lo delata y en este torbellino de ideas, porque su cancelación mediática al informe no tiene que ver con cuestiones técnicas de políticas públicas, sino que el miedo radica en lo más profundo de su esencia, la ganancia. El dilema central no es si el impuesto a las ganancias sea malo o no, de lo que se trata es que el empresario no está dispuesto a perder un solo peso de su beneficio. Su lucha no se basa en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, sino en todo caso su defensa se centra en la defensa de los intereses de los más beneficiados, las oligarquías basadas en el dinero y la tierra. Finalmente, Carlos Slim demuestra su carácter de clase cuando su posición se coloca enfrente de la defensa de los derechos laborales, ya que su concepción de trabajo se limita a la visión empresarial burguesa, es decir, el trabajador solo vale en tanto se considera una bestia de carga, tanto físicamente como espiritualmente. Muy en el fondo, este hombre sabe muy bien que la extensión de la explotación laboral es la fuente del enriquecimiento de la clase dirigente. Cualquier derecho laboral que tenga la dirección de aumentar el bienestar de los más pobres, entonces este sujeto los cancela o los minimiza por miedo a la reducción de su ganancia. La reducción de la jornada laboral lo ve como una traición al progreso de los trabajadores, pero en sus empresas los obreros son explotados al mismo tiempo y su salario no alcanza en lo más mínimo. Dentro de este debate de altura, 3 ejemplos pueden ilustrar a la gente sobre los antes planteado. Primero, Carlos Slim dice estar de acuerdo con la jubilación, pero hace una corrección que no sea a los 65 años y que pueda extenderse en un futuro hacia los 90 años. En pocas palabras, la medicina nos extenderá la vida en este planeta, entonces nosotros debemos pagar ese privilegio con más trabajo. Segundo, la jornada de 40 horas está totalmente cancelada por este hombre de negocios, ya que, según el libanés, si uno quiere tener más ingresos, entonces uno debe trabajar más. Marx estaría muy sorprendido cómo su libro sigue bastante vigente en el siglo XX. Tercero, el salario debe crecer, sí, aunque este incremento se debe moderar en el futuro. Lo anterior es muy claro, ya que un incremento acelerado del ingreso del trabajador puede trastocar la ganancia. Muy en el fondo, los Carlitos llegan a la misma conclusión. La base de la ganancia es extender la explotación laboral. Carlos Slim tiene muy bien apuntado que la ganancia depende en gran medida del esfuerzo de sus trabajadores. Por eso jamás él apoyaría reformas que vayan en favor de los más pobres. La explotación laboral mueve al mundo en el capitalismo y por ende los intereses de las élites se contraponen con los de los proletariados. La conferencia del 12 de febrero solo pone de manifiesto que la lucha de clases existe en lo general en esta época y que la clase dirigente no negociará para nada las condiciones de emancipación de los dominados,
por la sencilla razón de que si lo hicieran, condenaría a su propia existencia como clase social. Mientras la izquierda intenta liberar, por el otro lado la derecha seguirá oprimiendo en esta sociedad irracional. Marx escribió en su manifiesto que la lucha de clases es el motor de la historia, y esa sentencia sigue bastante vigente en pleno siglo XXI. En conclusión, la clase trabajadora deberá tomar notas sobre los dichos del empresario, puesto que, primero, las oligarquías no serán nuestros amigos e intentarán pasar sobre nuestros derechos como clase oprimida. Ellos no van a dudar en sacrificar a la humanidad por su beneficio económico, y nosotros debemos tomar las riendas de nuestro destino para ponerle fin a la dictadura del capital. Segundo, la política debe entenderse como una guerra civil planetaria, en donde el proletariado se encontrará tarde que temprano contra la burguesía. La victoria no es muy clara todavía, pero quien esté mejor organizado, ese va a triunfar. Tercero, el enfrentamiento tarde que temprano se va a expresar en el dominio del mundo económico, y tarde que temprano los desposeídos les arrancarán de sus manos a los expropiadores o ladrones. Tarde que temprano los expropiadores serán expropiados. La dictadura del proletariado y la toma de los medios de producción serán las líneas definitivas del combate frente a la construcción de un orden nuevo. Dentro de este orden, la revolución cultural debe integrarse dentro de la lucha por el socialismo, porque la escolástica burguesa se encuentra en todas partes de nuestra vida. El proletariado como clase social debe entregarse a una nueva sociedad, y por lo mismo, la cultura burguesa debe pasar a una socialista. La educación nueva ya no será por sí mismo en un aula, sino en la práctica revolucionaria se convertirá en la maestra de los revolucionarios del siglo XXI. La convocatoria debe encaminarse hacia la militancia permanente, porque solo la clase trabajadora salvará a la clase trabajadora. La sociabilidad comunista deberá partir de la irrupción de la colectividad en la burguesía, que dicho sea de paso está enajenada, y de esta manera la rebeldía se convertirá en el motor del movimiento emancipador. Ahí en donde el trabajador deje de recibir órdenes del esclavizador, ahí en donde el proletariado rompa con el dominio del trabajo asalariado, entonces ahí será el comienzo de la cultura socialista. No existe herramienta más comprometida con la revolución cultural que la huelga política de masas, porque aquella convoca el derrocamiento de la civilización burguesa en todos sus órdenes. La huelga política de masas se vuelve a mostrar como el camino emancipador por excelencia. El paro exige romper con las cadenas morales burguesas y esta ayuda a construir una cultura nueva. El paro se hace bajo mecanismos democráticos directos, entonces la democracia burguesa tiembla ante el nacimiento de la dictadura del proletariado. El paro nos convoca a tomar los medios de producción y así el monopolio privado transita hacia el monopolio social. La huelga nos convoca a la militancia permanente, en donde la lucha no se sostiene por guías forzadas o recetas preestablecidas, sino que sin alejarnos del principio comunista, los grandes arquitectos de la revolución son los trabajadores del mundo. Luchemos, camaradas, no tengamos miedos a perder, que una derrota bajo la huelga política de masas valdrá más que 1000 victorias bajo un partido centralizado y electorero. Como desenlace final, la huelga general llevaría a la culminación del contragolpe, es decir, pasar de la economía capitalista a una socialista. El noroñismo, una vez más, debe comprender su función en esta coyuntura y debe plantear que el acoso hacia nuestro gobierno popular será superado solo en el orden socialista. Mientras el orden económico siga intacto, entonces el orden político no podrá florecer dentro de la lucha de clases. De lo que se trata es que el contragolpe logre enfrentar el poder económico con el poder económico. La huelga política de masas se vuelve en el mejor aliado de la cuarta transformación.